El mensaje de Jesús no consistía en 623 leyes. El mensaje de Jesús fue un mensaje que dijo que aunque seamos torpes, no nos extraviaremos de su camino. ¿Por qué queremos dimensionar el mensaje del Señor? Si Él dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz del mundo y al que en mí viene no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Mira. Es el mensaje de Jesús. Esa es la verdadera Torah. Esa es la Torah que debemos llevar a prostitutas, lesbianas, homosexuales, Drogadictas, gente que ladrones. están confundidos, gente que Satanás lo tiene atado, que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Buenas tardes, Dios te bendiga. Una vez más, contento de estar aquí con ustedes en este poderoso programa, La Luz de la Palabra. Quiero saludarte y bendecirte de aquí a la República Dominicana, siempre como esa persona hermosa que se conectan todos los miércoles con nosotros, esa persona de Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Latinoamérica. Gloria a Dios. Así que de la República Dominicana le bendecimos en el nombre de Jesús, como siempre, un servidor con nosotros, Junior Fermín. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde. Para mí es más que un placer, una vez más, como todos los miércoles, a la luz de la palabra, con nuestro pastor Sandy Matos. Y hoy tendremos un programa sumamente variado, importante. Es bueno que comparta, ¿verdad? Y que no te desconecte y ponga ese programa para que otros reciban esa palabra de parte de Dios. Tu hermano Junior Fermín, por la misericordia de Dios. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es la salvación de Yahweh, la salvación del Señor. Hoy estaremos hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Así que conéctese, comparta, gloria a Dios, porque creo que Dios va a traer una palabra fresca para cada uno de ustedes. Junior Fermín, pues puede leer la palabra y comenzamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dice así, vamos a tener un verso bíblico leído como de costumbre. San Juan capítulo 1, verso 11. Y es importante leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. Importantemente el tema salvación. Para hablar de salvación es importante reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador. Es importante de que el plano que Dios tenía de antemano, desde el antiguo pacto, Dios venía trayendo todo lo que el ser humano al fin y al cabo tenía. Y Dios de una manera u otra, con el mismo pueblo de Israel, a donde se le manifiesta, venía con todo lo que el mismo libro de Hebreos capítulo 10 dice que era sombra. Acuérdese que en la escritura está de que todos los que antepasado, desde Abraham, desde que se le manifestó a Adán, todo viene con un plan de salvación con toda la humanidad. Y es importante resaltar de que para este tiempo nosotros estamos ahora mismo en un pedestal a donde la diferente creencia y diferentes posiciones de lo que tiene que ver con la escritura, con el Mesías, con todo lo sucedido, escatológicamente y bíblicamente, está trayendo un estrago a toda la humanidad. Hay confusión en el pueblo. Ahora la gente no sabe si es salvo o no es salvo. Ahora la gente no se sabe si está adorando a un verdadero Jesús, porque han metido dentro de las mentes de las personas un Jesús histórico, un Jesús místico, y ahora no se saben a quién adoramos. Pero sin embargo, es importante resaltar de que Jesús no vino a República Dominicana, Jesús vino a un pueblo llamado Israel, que la salvación viene de allí. Y es importante de que todo lo que se vaya a manejar sea conforme a la Escritura. Por eso leí en el mismo libro de San Juan capítulo 1, para que nosotros estemos claros de cuál es la realidad. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos han vendido tantas cosas y ahora mismo con la confusión que hay, es importante de que la iglesia esté preparada, porque la mayoría, tanto pastores como maestros que anteriormente tenían una buena palabra y un buen léxico y desenvolvimiento en cuanto a la escritura, ahora mismo han tergiversado todas estas cosas. Sabemos que la Biblia no es dominicana, pero vamos a ver a la luz de la palabra qué dice la escritura, aún leyendo la misma Torá para interpretar. No hay que interpretar mal. ¿Por qué? Porque el mismo escritor que escribe la escritura es hebreo, es judío. Sin embargo, quienes interpretan todo esto ahora como está son los mismos que han venido de un tal mesianismo y han venido de un judío ortodoxo y han dado una interpretación a la escritura que no es la que a nosotros últimamente nos han vendido. Es algo muy difícil, pastor,
que para todas las iglesias hoy en día no se saben si ya son salvos. Ahora mismo el Espíritu Santo se lo han sacado a las iglesias, ya nadie puede hablar lengua. Estas son cosas que nos han dado muchas cosas de qué hablar y para eso hoy estamos aquí, para aclararle unos puntos, porque ahora nos están vendiendo que Jesús no vino según el Espíritu Santo, sino que vino según la carne. Sabemos que Jesús vino en carne, pero vamos a explicar las cosas determinadamente, bíblicamente, para que nosotros podamos aclarar y que la persona por la cual la salvación ha venido a nosotros también de parte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros desmontemos esa creencia, pastor, que ha dado mucha agua a beber y que muchos pastores ahora mismo están siendo corrompidos y el sistema de conto anteriormente se predicaba, ya no se predica. El apóstol Pablo nos enseña en Tesalonicense, dice, porque no vendrá quien el Señor, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aleluya. Antes nos enseñaban, gloria a Dios, los grandes predicadores santos de Dios. Podemos citar a Gigi Ávila, podemos citar a Jimmy Swaggart, esos grandes predicadores, ¿no?, que tuvieron, eran hombres puros, eran hombres que llevaban el evangelio de Dios. Y yo recuerdo cuando yo era niño que Gigi Ávila decía que Cristo venía en medio de un avivamiento, gloria a Dios, pero sin embargo el avivamiento lo estaban viviendo ellos. Sí, en los años 90 la iglesia evangélica vivió un avivamiento poderoso, así también como en los 80 y en los 70, un avivamiento que estremeció a todas las naciones, tribus y lenguas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Pablo dice que Cristo no vendrá antes que se manifieste la apostasía. O sea que la señal inequívoca de que el Señor está a la puerta justamente es la apostasía que está montada actualmente. Gente que antes predicaban el evangelio, gente que antes creían en los dones y en la manifestación, ahora se han convertido en burladores del evangelio. Y la Biblia dice que para los burladores también se aproxima su juicio. El apóstol Pedro dice, ay de los maestros que convierten la gracia en mercader, porque para ellos se aproxima su juicio. O sea, la Biblia nos enseña que Cristo viene en medio de una apostasía, no en medio de un avivamiento. Sea Dios glorificado. Cristo también viene en medio de que la iglesia duerme. Mateo 25 dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes junior y 5 insensatas. Pero dice que las prudentes llevaron en sus lámparas aceite, pero también llevaron vasijas por si acaso el aceite de su lámpara se agotaba. Aleluya. Pero no así las insensatas. Las insensatas no llevaron vasijas, sino que solamente llevaron aceite en su lámpara. O sea, la Biblia nos está enseñando que Cristo viene en medio de que la iglesia duerme y en medio que Él viene de una apostasía y ya la apostasía está montada. Y el Señor dijo, si fuese posible, hasta los escogidos serían engañados. Y vemos personas escogidas que hoy en día están siendo extraviados y están siendo confundidos. Y por eso venimos hoy con esta palabra, con este mensaje, salvación de Dios. Dios tenía un plan. Para Dios el futuro es historia. Dios hizo el final de la película antes de hacer el principio. Había un plan de redención marcado por Dios desde antes que Adán fallara, porque Dios en su omnipresencia, en su omnisciencia, Dios sabía que el hombre iba a fallar, de manera pues que ya Dios tenía el plan perfecto, el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha, un Cordero sin pecado, un Cordero puro, un Cordero santo, desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que por Adán entró el pecado, y como el pecado vino por Adán, entró la muerte, pero por Cristo vino esa vida, porque Satanás derriba, gloria a Dios, el Adán terrenal, pero él no pudo con el Adán celestial. Y es importante, pastor, que como el plan de salvación que Dios tenía con toda la humanidad debía de iniciar por alguien. Por eso es importante resaltar de que como Él entró por Israel, el plan de Israel mismo lo puso en un stop. ¿Por qué digo que lo puso en un stop? La gente dice, no, que los evangélicos dicen que Israel ya pasó al segundo plano. No, los evangélicos que no entienden estas cosas dicen eso, pero nosotros estamos claros de que Israel guarda su papel, pero que ahora mismo, según el mismo libro de Oseas capítulo 6, verso 2, dice que él se fue con las naciones porque Israel no lo recibió. Cuando usted va a Isaías capítulo 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estaba desde el antiguo pacto, estaba declarado de que Israel debía de recibir al Mesías.
porque se le profetizó. Por eso Lucas capítulo 2, verso 52, dice que habían personas como Simeón y una persona de 80 años que era profetisa que lo estaban esperando. O sea que para Israel no era un cuento de que Israel iba a ver el Mesías manifestarse, pastor. Pero sucede que como Israel rechaza el Mesías, cuando digo Israel, digo los líderes. Porque hubieron personas que sí lo recibieron. Pero a nosotros hoy en día nos están disfrazando una cosa con otra. Y nos están mezclando un judaísmo, un mesianismo. Nos están mezclando una teoría que nos la han vendido para que nosotros la creamos. Nos la venden muy bonita, pastor. Para que nosotros dejemos de creer en la realidad que en realidad nosotros nos han vendido. Lo que pasa es que cuando el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Junior, ¿quién ha oído a nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Escucha bien. Los judíos creyeron en esa profecía, porque ellos estaban esperando al Mesías. Ahí vemos el ejemplo de Simeón, el profeta. Exacto. Vemos también los sabios del oriente, vemos a Ana, entre otras personas que estaban esperando al Mesías. Todos los israelitas creyeron a ese anuncio de que el Señor venía, gloria a Dios, a salvar su pueblo como Mesías. Sin embargo, los gentiles no creían en esa profecía. ¿Cuál fue el cambio entonces? Porque cuando el Mesías se manifiesta, el problema vino ahí fue por lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 10. Engruece el corazón de este pueblo para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Por qué? Porque debido a su pecado, por lo que dice el profeta Oseas, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6, después de 2 días, cuando ellos reconozcan su pecado, entonces yo volveré al tercer día y restableceré el tabernáculo de David. Debido al pecado que Israel, gloria a Dios, hubiese acumulado en los tiempos del Mesías, en los tiempos de Cristo, sus ojos fueron cegados y sus oídos fueron tapados. No vieron a su Mesías que estaba en la profecía. Por eso Jesús le dijo, pero la palabra es la que habla de mí, ustedes no me conocen. Así es. Ahí es que la Biblia dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo. Qué cosa tan rara. Ellos creen en la profecía que el Mesías venía, pero cuando el Mesías vino lo rechazaron. Sin embargo, los gentiles, que en otro tiempo nosotros éramos gentiles, no creíamos en esa profecía. Sin embargo, los gentiles sí creímos que cuando el Mesías se manifestó. Por eso dice, y aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Cuando hablamos hijo de Dios, hablamos de un nivel, de un grado, de actitud, sea Dios glorificado, porque nosotros los que éramos gentiles, porque ya no somos gentiles, por lo que dice Pablo a los romanos, que ya no son 2 pueblos, sino uno por la fe en Cristo, éramos ese olivo silvestre, y Cristo nos injertó en esa dulce savia, de manera pues que junto a Israel somos coherederos de la salvación, sea Dios glorificado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Israel se mueve por rituales. Israel tenía que guardar los rituales de la ley, y escrito está en Hechos capítulo 14, que lo establecieron los apóstoles base, dice la Biblia, y les pareció bien al Espíritu Santo que la iglesia solamente sea tenida de ahogado, fornicación, hechicería, porque la iglesia se mueve un estado espiritual, sea el nombre del Señor bendito, y como cuando Israel no hay templo, cuando en Israel no hay sacrificio, la profecía hace una pausa, sea el nombre del Señor bendito. Cuando no hay sacrificio, Dios no trata con Israel, y por eso es que según lo que dice el profeta Oseas, el Mesías está con las naciones. El Mesías está con las naciones, que según establece el profeta Oseas, dice, después de 2 días volveré. O sea que el Mesías tiene, gloria a Dios, según el calendario judío, 1993 años. Justamente cumplimos ahora el 15 de este mes, que es el viernes, cumplimos justamente 1993 años de que el Mesías tiene con las naciones. O sea que solamente entonces faltarían 7 años para que se cumpla la profecía del profeta Oseas. ¿Qué es lo que estamos enseñando aquí? Es que los tiempos proféticos ya se están cumpliendo. La hora cero ha llegado. Es ahora o nunca que la gente tiene que alinearse con Dios, porque ya no hay vuelta atrás. No es que estamos diciendo que Cristo viene en 7 años. No, estamos enseñando que así como Simeón le dijo al Señor, yo quiero conocerte, así también nosotros tengamos esa actitud que tuvo Simeón. Por eso el Mesías dice, velad y orad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿En qué se apoyó el profeta Simeón?
En la profecía de Malaquías capítulo 4 versículo 2, en ti nacerá el sol de justicia. Y el sol fue creado al cuarto día de la creación. Por consiguiente, los eruditos entendían que el Mesías debía venir 4000 años después de la caída. Y justamente el Mesías viene en el año 27 de Tiberio César, 4000 años después de la caída. Simeón creyó en esa palabra del profeta Malaquías. Entonces nosotros tenemos que creer en la palabra escrita por los profetas, porque el apóstol Pablo dice, toda escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces ya el Mesías tiene con las naciones, por lo que dice Pedro y por lo que dice los salmos, que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Entonces ya el Señor tiene con las naciones, con la iglesia, 1993 años. Estamos a ley de 7 días para que los 2 días del profeta, o sea, del capítulo 5 y del capítulo 6 se cierren. Eso significa, gloria a Dios, que en cualquier momento el Hijo del Hombre se manifestará. Que en cualquier momento la iglesia es arrebatada. Eso es lo que hay que predicar en estos tiempos. No enredar a la iglesia. Porque el maestro no está para confundir. El maestro está para enseñar. ¿Qué es lo que no sabemos? El día ni la hora. ¿Por qué? Porque el Mesías nace, gloria a Dios, en una de las festividades judías, que es la fiesta de otoño. Ellos le llaman Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Es el día más alegre de los judíos. Es el día que ellos se van al desierto, hacen campaña. Para recordar esa salida. Amén, gloria a Dios, para celebrar el éxodo que ellos tuvieron, esa esclavitud que vivieron en Egipto. Es el día más gozoso de los judíos. Y justamente el Mesías nace en la fiesta de Sukkot, pero él muere en la fiesta de la primavera, que es en la fiesta de Pesach, que ahora justamente coincide, y quiero dejar que Junior dé esa explicación, justamente coincide, gloria a Dios, esta Semana Santa, justamente coincide con la festividad de judía, que es el viernes. El viernes estamos a 15 de abril, el día de Pesach, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, porque ese día fue cuando Israel estaba en Egipto, que el Señor le dijo, sacrifiquen un cordero y pongan esa sangre en el entel de la puerta. Cuando el heridor se pasee, entonces ustedes serán protegidos y serán cubiertos. O sea que esa sangre que fue marcada en la puerta de los israelitas era una tipología de lo que había de venir. Ese cordero que fue sacrificado era un prototipo de lo que había de venir. Y por eso Jesús muere el día de Pesach, cuando los sacerdotes tenían que estar en el templo haciendo el sacrificio por el pueblo. Que hacía Caifás, gloria a Dios, en el Gólgota, cuando él tenía que estar haciendo el sacrificio, porque la palabra tenía que cumplirse. Él tenía que contemplar el sacrificio de los sacrificios. Por eso Caifás tenía que estar ahí. Y cuando Jesús dijo consumado es, fue donde se consuma, donde hubo un antes y un después, donde todas las naciones entran por él, porque cada judío tenía una puerta. Aleluya. Cada israelita tenía una puerta. Judá tenía su puerta. Simeón tenía su puerta. Leví tenía su puerta. Rubén tenía su puerta. José tenía su puerta. Manasés tenía su puerta. Pregunto, ¿por dónde íbamos a entrar nosotros entonces? Gloria a Dios. Jesús lo dijo claro. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. No hay otra salida. La única salida, la única puerta que tenemos nosotros, lo que antes éramos gentiles, se llama Jesucristo. Gloria. Muy fuerte, pastor. Esto sea el nombre del Señor bendito. Es importante resaltar, pastor, que cuando Caifás estaba allí, todos miraban el velo. Todos miraban el velo. ¿Por qué? Porque el velo debía de rasgarse. Todo lo contrario a como ellos rasgaban sus velos cuando algo sucedía. Si se rasgaba de abajo para arriba, podían decir que era manipulación para que no se cumpliese la escritura. Pero justamente se raja de arriba para abajo. Caifás y todo el que estaba ahí cayó en un letardo. ¿Usted sabe por qué? Porque verdaderamente debía de crucificar un cordero para que esa sangre de inmolado hiciera efecto. Fíjese que cuando usted hablaba de la Pascua, era cuando justamente nunca hubiese caído para este tiempo. Cuando el tiempo más acelerado está. Cuando el pueblo está más confundido, cuando hay más caos de conocimiento, cuando hay más caos de raíces hebreas, cuando la confusión dentro de todas las iglesias está en el tapete. Justamente para un tiempo como este viene a cumplirse en abril, que es el mes de abril. 15 de abril. 15 de abril. Justamente ya están celebrando. Que es el primer mes judío. El primer mes judío. Desde ahí que se cuenta el calendario. El calendario empieza ahí. Justamente cuando salen del Éxodo le dice, desde aquí tendrán conmemoración del mes, porque él marcó el mes.
justamente él marca el mes y cambia las festividades egipcias para que todo lo que ellos hicieran, lo hicieran ahora con un calendario de él. Por él dice, ahora me celebrarán mis fiestas, no fiestas judías, que los israelitas no tienen fiesta. Él dijo, mis fiestas las celebrarán. Cambian el calendario. Y justamente para un día como este, cuando está la apostasía montada, se cumple una Semana Santa, versión católica, porque todos los días son santos, y cae en un tiempo justamente que el calendario judío acepta. Coincide. Coincide. Porque las fiestas no son de Israel, ni son judías. Ni son judías. Son de Dios. Son de Él. Mi Moadín, estas son mis fiestas solemnes. Le pertenecen a Él. Le pertenecen y a recuerda Él. también que nosotros vamos a celebrar esa fiesta cuando Con el Mesías venga y restaure todas las cosas. Ahí será la confusión y por eso no todo el mundo quiere aceptar esto. Pastor, quieren desmontarlas toda la palabra, ahora están cambiando la palabra. Porque justamente antes era que la Reina Valera tenía errores. Ahora utilizan la Reina Valera para desmontar lo que nosotros hemos creído. Ahora es que Jesús no vino según el Espíritu Santo. ¿Cómo desmontamos ahora algo que tenemos ya 1900 y pico de años creyendo en esta creencia y que ha dado efecto? Porque justamente ese Espíritu Santo que a nosotros nos ha redarguido, que no ha cambiado, que no hablamos mentira, que no usamos droga, que no usamos vicio, que liberta a la lesbiana, que liberta a la prostituta, que liberta a los drogadistas, que liberta a los homosexuales. ¿Cómo decimos ahora que el Espíritu Santo no hizo hombre María? Lo que pasa es, Junior, gloria a Dios, que lo que hablábamos ahorita, o sea, la apostasía está montada. Maestros que son burladores, maestros que estudian la palabra para confundir al pueblo. El maestro no está para eso. Lo que tú decías ahorita, que andan diciendo que el Mesías debió venir según la carne, que José tuvo relaciones con María y que el Espíritu Santo pues ahí pues entró, gloria a Dios, a través de José. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado. La Biblia enseña que el Mesías no venía por voluntad de varón. ¿Por qué? Gloria a Dios, por varios motivos. María era una mujer doncella. Si Jesús hubiese venido concebido por varón, entonces Jesús iba a heredar el pecado de Adán. Entonces la sangre de Jesús no tenía la facultad para salvar la humanidad. Exactamente. Porque todos los que vinieron de Adán somos pecadores. Por lo que dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Entonces tenía que venir alguien. ¿Quién? El Adán celestial. El Adán celestial tenía que venir para poder conectarnos a nosotros a la gloria, aquella eternidad Aleluya. Que a través del pecado de Adán nosotros fuimos desconectados. ¿Qué es lo que pasa con el judaísmo mesiánico? Porque hay mesiánicos, no son todos. Yo tengo muchos amigos mesiánicos, yo soy mesiánico también. Todo aquel que tiene a Cristo es mesiánico. Creemos en el Dios de Israel. Exactamente. Si el que quiera guardar los rituales para Dios, los rituales que lo guarden, para Dios lo hace. Ahora, yo sé que a mí Dios me llamó a predicar el evangelio, predicar esta salvación a todas las naciones, tribus y lenguas. A mí Dios me llamó a ayunar y a orar y a vigilar, a estar lleno del Espíritu Santo. Va a llegar un tiempo que sí, yo voy a guardar las festividades judías. ¿Pero con quién? Con el Mesías cuando Él venga. Gloria para al que Señor. se cumplan las escrituras. Porque hay un día que le pertenece a Él. Por eso el profeta Malaquías dice, el día de Yahweh Sebaot viene ardiente como un horno. Gracias, Señor Tiene que amado. cumplirse el día del hombre. ¿Cuál es el día del hombre? El 6. Porque el hombre fue creado al sexto día de la creación. Y el día de Dios es el número 7. Por eso la raza humana le fue establecida en Génesis 6, 120 años que se Gloria a calculan Dios. por cuánto, por 50 jubileos. 50 por 120 te va a dar 6,000. Y en el calendario judío, contando desde Adán hasta nuestra era, estamos en el 5,993. A ley de 7 años para que se cumpla, gloria a Dios, el día del hombre. Aleluya. Porque hay un día que le pertenece a Dios. Y Amén. el día que le pertenece a Dios no es el Sabbat. Es un día que equivale a 1000 años. Es el milenio. Es donde Cristo viene a restaurar el tabernáculo de David y que va a regir a las naciones con vara de hierro, y todas las naciones que no guarden las festividades de Israel, las festividades que le pertenecen a Hashem Elohim, la lluvia no caerá. Ese Aleluya. día sí la guardaremos. Pero ahora estamos llamados a llevar la palabra de salvación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el judaísmo ortodoxo de Israel
cuyo judaísmo cae en el año 70 al 74, se pierde la conexión con los cristianos. En aquella época se llamaban los del camino. Cuando Tito entra y derriba el templo, ahí se pierde la conexión hasta hoy. Y esta gente de aquel tiempo, porque vino el Imperio Romano durante 400 años, más 450 más, gloria a Dios, el tiempo del papado, de la Iglesia Católica, casi 1000 años, gloria a Dios, donde los judíos estaban esparcidos por todas las naciones, incluyendo a Israel. En el 48 ellos retornan, y justamente retorna también el judaísmo como religión. El judaísmo fue la primera religión de la tierra. ¿Y para qué se formó? Para perseguir a aquellos que predicaban la salvación, para perseguir a aquellos mesiánicos, para perseguir a aquellos cristianos. Y entre ellos estaba Pablo. Y Pablo lo habla claro. Pablo dice, yo también en otro tiempo perseguí a la iglesia en Aleluya. mi ignorancia. Y también participé en la muerte de Esteban. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo tuvo un encuentro con él. O sea, Pablo reconoce cuando él estaba en el judaísmo que Pablo fue uno de los ideólogo del judaísmo y era para perseguir aquello. Y este mismo judaísmo es que ha tomado fuerza en Israel. Este mismo judaísmo fue que participó en la caída de Benjamín Netanyahu. Este mismo judaísmo era que se oponía a Donald Trump. Sea Dios glorificado. Juntamente se va Donald Trump y ellos provocan también la caída de Benjamín Netanyahu, que sí creen Yahweh Sebaot, que sí creen la Sagrada Torá. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que cumplirse. Entonces todas estas cosas vienen del judaísmo. ¿Qué es lo que dice el judaísmo? Que su Mesías tiene que venir por voluntad de varón. Porque el Mesías tiene que venir del linaje de David. Y mucho ahora, gloria a Dios, maestro, han querido tomar esto para confundir a la iglesia. No podía venir Cristo a través de María, gloria a Dios, siendo María, gloria a Dios, profanada, penetrada por José. Porque el sexo no es santo. La santidad la tenemos que llevar al sexo. Wow. Por eso la Biblia enseña, gloria a Dios, que cuando el Padre iba a descender al Sinaí, le dijo a Moisés, dile al pueblo que se atenga de relaciones sexuales, que se atengan de mujer, porque yo, Jehová, soy santo y voy a descender. No podía venir el Mesías, gloria a Dios, por un esperma humano. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo cubrió a María y esa palabra se hizo esperma, porque la palabra esperma es del griego citogena, y ese esperma entra por la vagina de María y se incuba y forma ese embrión. Pero ¿qué pasa? Que la mujer aporta 23 genes y Dios aporta 23 genes espirituales, no genes carnales. Aleluya. Y por eso es que se forma ese cromosoma, se formó ese efecto. Y hasta el día de hoy la ciencia ha determinado que el niño, aunque la mujer tenga el VIH-Sida, si el niño crea su propia sangre. Y la sangre de Cristo no podía ser adámica ni davídica. Porque el mismo Jesús le dijo al pueblo, ¿cómo yo puedo ser hijo de David? Si el mismo David le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea que Cristo no vino por voluntad de José. Cristo vino por voluntad del Espíritu Santo. Neisa, Ufay no. Entonces hay que tener cuidado con lo que se está enseñando. Los pastores tienen que abrir los ojos. Santo. Los pastores tienen que prepararse a nivel mundial porque la apostasía está montada. La apostasía está montada de maestros que lo que están haciendo es mercader, que lo que andan buscando es view, que lo que andan buscando que YouTube le mande miles de dólares. ¿Qué le importa a ellos que tú te pierdas si ellos están perdidos? Porque ellos tienen su reino aquí en la tierra. Y Jesús dijo, no hagan tesoro en este mundo. Santo, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. María era virgen, María era doncella. La Biblia dice que estando José desposada con ella, búsquenlo en toda la Biblia, búsquenlo en la K2, búsquenlo en la Peshita, búsquenlo en la Reina Valera, en cualquier traducción que usted lo busque está ahí. Santo. Estos maestros están tan fuertes que están por encima de la palabra. Ellos se creen que están por encima de la palabra. Dice que el ángel le dijo a José, no tema de tomar a María, porque por voluntad del Espíritu Santo ella está encinta. No por voluntad de hombre, porque el desposeído, cuando había un desposamiento, eso duraba una semana. Y dice que como José era justo, estaba meditando cómo dejar a María para que María no sea apedreada. Y ahí es que el ángel viene y convence a José. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces tenemos que abrir los ojos
Esto no es un juego a nivel mundial. Es que ya estamos en los últimos tiempos. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero los tiempos proféticos se están cerrando. Gloria al Señor. Y el mundo vive una abundancia que ha cegado la vanidad, ha cegado a los hombres de Dios. Estos mensajes ya no se están predicando. ¿Sabe por qué no se están predicando? Porque cierran puertas. Porque se acaban los sobrecitos, se acaban los dolaritos. Pero si Dios no me bendice a mí, me puede bendecir el hombre. ¿Acaso no es Dios que bendice? ¿O es Estados Unidos o es Europa? ¿No tiene Dios potestad de bendecirme a mí en República Dominicana? Entonces este mensaje no puede cambiar. Sea Dios glorificado. Es importante, pastor, resaltar de que lo que ahora mismo se refuta es lo que anteriormente ellos manifestaban. Todo lo que se hacía desde el antiguo pacto, todos los sacrificios de carnero, de bueyes, de ovejas, era una tipología de lo que había de venir. De lo que había de venir. Por eso es importante resaltar de que cuando Hebreos capítulo 10 habla, el mismo Mesías dice, me hiciste cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que había y lo que se hacía era sombra de lo que había de venir. Justamente cuando Adán cae el cuerpo, no cae el Cristo glorificado. Por eso le hace el cuerpo para redimir lo que los sacrificios no pudieron hacer. Justamente cuando el mismo Jesús le presenta a la samaritana, le dice, verdaderos adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y verdad. Justamente le dice, ni en este monte, ni en Jerusalén. Importante resaltar. Lamentablemente, hoy en día, pastor, usted lo dijo claro, los views que se están buscando es porque la iglesia ha demostrado una ansiedad de conocer algo que ellos conocen. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y entonces yo digo, los pastores ahora están bajando una línea, pastor, que lo que ellos le enseñan, el judaísmo ortodoxo, le dicen, ahora lo vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque ya no conviene de la forma en que se predicaba antes. Ya si tú no le hablas 2 o 3 códigos, ya si tú no mencionas Hachén, Elohim, ya Dios no se mueve. Y hay que tener cuenta de que estamos volviendo a los mismos principios que anteriormente se vivían, los ritos de la ley. Por eso, cuando usted se va a Hebreos capítulo 9, dice lo siguiente, así también Cristo fue ofrecido. ¿Cómo qué? Como se ofrecían antes los sacrificios, porque era sombra. Toda la tipología del tabernáculo, del Mizcán, era la sombra de lo que había de venir. Ahora usted ve que los pastores de ahora, pastor, nadie quiere predicar esto. Es increíble. Y si yo no le hablo como ellos quieren escuchar, no me invitan. Esto no lo invitan. Entonces, ¿cómo, de qué manera vamos nosotros a refutar un sistema que está montado ya, haciendo un daño? Porque ahora mismo ya usted se cohíbe hasta de hablar lengua. El Espíritu Santo lo insta a hablar lengua y ya usted quiere ser recesivo. Sobreguardar, ¿por qué? Porque ya a usted se le dijo que usted no habla lengua. Ya los milagros van a cesar porque van a ser mecánicos. Van a tener una enfermedad mental porque ya le están vendiendo este sistema de que ya los milagros van a recesar. ¿Y cómo sacamos los dones de lengua? Si Efesios 4:11 dice y 4:9 dice que a uno constituyó Dios apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro. Y dice que la Biblia habla también en otra carta que el apóstol Pablo habla que no ignoremos los dones del Espíritu Santo. Que a uno le dio don de lengua, otro de lenguas angelicales, otro don de milagro, otro don de sanidad. Justamente lo que tú decías, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo literal y el pueblo espiritual? El pueblo literal es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es negociable con nadie, es la niña de los ojos de Dios. Nosotros, gloria a Dios, fuimos injertados en esa dulce sangre. Hay que reconocer eso. Ahora, Israel se movía por rituales y esos rituales llegaron hasta Juan. ¿Quién lo dijo? Sandy Matos Jr., no, el propio Mesías. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y no se levantará ya otro profeta mayor que Juan. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas hablaban de quién, del Mesías, de lo que había de venir. Todo era la sombra de lo que había de manifestarse. De manera pues que ya nosotros no estamos bajo sombra, nosotros estamos bajo gloria, que es una cosa diferente. ¿Voy yo a volver a la sombra cuando ya estoy bajo la gloria? Sea el nombre del Señor bendito. Y no hicieron, no dijo Pedro, vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, que representa la Torá. Otra para Elías, que representaba a los profetas. Otra para el Mesías, que representó la gracia. Porque por Moisés se dio la Torá, pero por Mesías vino la salvación y vino la gracia. Ellos hablaron de lo que había de venir. ¿Y qué fue lo que dijo la voz que tembló? La voz dijo, sigan a Moisés. La voz dijo, sigan a Elías. ¿Qué fue lo que dijo la voz? Este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, a él oír. ¿Y qué fue lo que dijo el Mesías? Sean repetidores de la ley. No,
y por todo el mundo y predicar esta salvación, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Jesús. Vayan, lleven este evangelio de salvación, pondrán la mano en los enfermos y sanarán, beberán cosas mortíferas y no le harán daño, o sea, echarán fuera demonios, porque ahora ni eso, ya ahora Dios hablan mío. de superpoderes. Aleluya. Gente que están secos, gente que perdieron la unción, gente que perdieron la gloria, gente que volvieron a la sombra. No hay gloria, no hay presencia. Ahora, si usted me dice a mí que Cristo no hubiese expulsado demonios, entonces yo me recojo. No, pastor, porque la gracia ahora es más difícil. Porque la gracia la hemos convertido en un kipé y un talí. Y ya ahora es vestido de blanco obligatoriamente. Si yo no estoy vestido de blanco, no hay gloria. Si yo no tengo un talí o un kipé, no hay gloria. Entonces, nos están vendiendo algo ficticio a lo que es la realidad. La gracia no encasilla a nadie. La gracia te da libertad de tú adorar al Dios de los cielos. La gracia te da libertad de tú adorar cuando otros están caídos. La gracia te da la libertad de tú predicar un evangelio agradable para todas buenas obras. La gracia te da la libertad de tú no encasillarte a un rito o a una ley. Ahora vivimos bajo una gracia que manifestó Cristo en la cruz del Los Calvario. rituales no son malos, porque los rituales fueron constituidos por Dios. Vamos a Gloria. aclarar esto. Hay que hablarle claro, pastor. El problema es que esos tiempos pasaron, llegaron hasta Juan. El apóstol Jeremías, Gloria. el profeta Jeremías dice en Jeremías 31:31, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y escribiré esta Torah en vuestros corazones. Pero como Israel no lo recibió, Se resistió. como Israel se resistió, cayeron en ego, cayeron en orgullo, debido a su pecado, lo rechazaron. Y nosotros lo recibimos, nosotros lo aceptamos, sea el nombre del Señor bendito. De manera pues que ya esta Torah está escrita en nuestros corazones. Ya no necesitamos ser, gloria a Dios, repetidores de la misma. Ya la festividad de judía está aquí dentro de mí. Ya el sábado está aquí en mi corazón. Porque es contraproducente que el Mesías Gloria. le dijera en día del sábado a los judíos: venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Había un problema. Aleluya. Ellos hacían un ritual de descanso cuando ellos estaban cansados, estaban turbados, estaban confundidos. Y Jesús le dijo: mi Padre trabaja y yo también. Vengan a mí. Ahora yo soy el camino. El descanso está en mí. Jesús Gloria. dijo: yo soy el dueño del sábado. Porque el sábado no fue creado para Dios, sino para los hombres. Gloria. Y cuando tenemos a Cristo, descansamos en Él. Aleluya. Cuando usted descansa un sábado, usted está manifestando de que usted está turbado, está confundido, está cansado y que no ha aprendido a descansar ¿en quién? En el que Él. creó el sabbat. Aleluya. Y cuando tenemos a Cristo, descansamos en Él. Gloria. Aunque haya enfermedad, descansamos en Él. Aunque hayan tribulaciones, descansamos en Él. Aunque vengan tempestades, descansamos en Él. Porque Cristo, si alguien es experto trayendo descanso y quitando llama carga, Él. se llama Jesús, Yahshua HaMashiach. Por eso Él dijo: vengan a mí, yo soy el dueño del sábado, en mí es que está el descanso. Por eso cuando la voz habló, dijo: a Él hay que seguir. Escúchenlo a Él, no a Moisés, ya no a Elías, es a Él. Él es el camino. Y por eso es que Israel está así. Vamos a volver a la fuente. ¿Pero a cuál fuente? Si Israel actual está descarriado, si es Israel actual, la Biblia nos enseña que hay que orar por ellos. Ahí se practica el satanismo. Ahí se practica, gloria a Dios, el Islam. En el atrio está una mezquita que la construyó el nieto de Sulaimán el Magnífico, Omar. Y esa mezquita tiene que ser quitada de ahí. El Obligado. templo, el atrio del templo ha sido profanado. En Israel se practica el aborto. En Israel se practica el homosexualismo. Israel está apartado. Entonces, ¿a cuál fuente que tenemos que volver? Porque ese Israel actual necesita ser restaurado. Y él lo dijo en su pacto, pastor, que lo va a restaurar. Necesita ser restaurado. Fuera de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. hacer. El que no está en Cristo está perdido. Hablan más de la Santa Torá que del propio Mesías. ¿Cómo podemos hablar más de la Santa Torá si la Torá hecha carne se manifestó? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Cuál fue la orden que Jesús dijo? Hablen, lleven este evangelio de salvación a todas las naciones, tribus y lenguas. La iglesia está llamada a llevar el mensaje de salvación. Los rituales le pertenecen a Israel y están inactivos.
Porque maldito soy cuando una tilde de la ley sea violada. Vayan a hacer sacrificio entonces. Vayan a hacer sacrificio de cordero. ¿Por qué no lo hacen? Entonces no puede guardar una parte y otra no guardarla. Entonces usted está bajo maldición, porque a libertad, dijo Pablo, no ha llamado Cristo. Porque la libertad está en Él. Porque esos rituales llegaron hasta Él. Sea Dios glorificado. No, pastor, pero nadie habla ahora. Pastor, que para llevar esos ritos, justamente Dios, según el mismo libro de Levítico, constituyó a los levitas y debían de llevar un protocolo de tanto de ropas como de mitras, todo lo que tenían que llevar para hacer un sacrificio. Y justamente, dígame usted ahora, ¿quién está llevando un sacrificio a Israel? Si los que se han convertido ahora a judío ortodoxo y a judío dominicano, como yo le llamo, ahora mismo no pueden hacer un sacrificio, porque ellos mismos no pueden ni siquiera comen cerdo a cada rato. Y que consta, Junior, que comen consta, cerdo a cada rato. que consta que nosotros no estamos hablando mal de la Torá. No, Porque a mí Dios me no han, libre. A mí me han tirado de que Dice no. que estamos hablando mal de la no Torá. estamos hablando mal de la Torá. Una cosa es que la Torá no la pueden cumplir. Lo mismo que están forzando. Estamos hablando a favor de la Torá. Porque Claro, el Mesías es la Torá. Es la Torá viviente. Él es la hecha Torá. carne. Y el que se salió de ahí está perdido. Claro. El que tiene a Cristo tiene la Torá. Estamos el claros. que tiene a Cristo tiene la festividad de Obligatoriamente. Porque ya todo llegó hasta Él. Exactamente. Sea Dios glorificado. Nosotros estamos claros, pastor, y eso hay que resaltarlo. Nosotros no estamos contradiciendo ninguna Torá. Nosotros estamos hablando de lo que la mayoría del sistema se ha levantado para sacar un Espíritu Santo de una iglesia que ha recibido dones para manifestarlo. Dones de sanidad, dones de predicar, de llevar un evangelio. Justamente a nosotros no nos van a sacar el Espíritu Santo con que la gente se quiera levantar diciendo cosas que lo que le están utilizando es para mercadear. Justamente, toda la fuente que se ha levantado ahora mismo con este judío pagano es para negociar, pastor. Y lamentable, la mente débil de la mayoría de los pastores se está dejando confundir. Ahora hay muchas ovejas que están corriendo de iglesia. ¿Por qué? Porque ahora hay una migración, pastor, y es lamentable. Están emigrando iglesias que antes era sencilla, que se sentían identificadas porque la palabra le llegaba, restauraban los corazones amargados, restauraban a aquellos que tenían llagas espirituales, aquellas personas que están siendo maltratadas físicamente, mentalmente, y que la palabra le llegaba como ungüento, como bálsamo, a personas que estaban siendo heridas. Y ahora, ¿cómo libertamos a esa gente? Es que el mensaje de Jesús es un mensaje sencillo. El mensaje de Jesús no consistía en 623 leyes. El mensaje de Jesús fue un mensaje que dijo que aunque seamos torpes, no nos extraviaremos de su camino. ¿Por qué queremos dimensionar el mensaje del Señor? Si Él dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz del mundo y al que a mí viene no andará en tiniebla. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje de Jesús. Esa es la verdadera Torá. Esa es la Torá que debemos llevar a prostitutas, lesbianas, homosexuales, gente ladrones, que están confundidos, gente que Satanás lo tiene atado, que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso el Señor fue al monte y bajó bajo el poder del Espíritu Santo. Porque Él sabía que tenía que moverse bajo el poder del Espíritu Santo para que los cautivos sean libres, para traer los que estaban en tinieblas hacia la luz, para que los ciegos puedan ver, para que el cojo pueda andar, para que el mudo pueda hablar. Él tenía que llenarse del poder, porque Él tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Pero ¿qué es lo que nos están enseñando hoy en día? No quieren sacar la dispensación del Santo Espíritu, del Ruach HaKodesh. La iglesia está bajo el Ruach HaKodesh, bajo el Espíritu Santo. Y tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos guía a toda justicia. El Espíritu Santo es que va a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es que va a manifestar ese carácter, porque Jesús dijo, yo vengo a buscarme a mí mismo. Y cuando el Señor venga y no vea a Cristo en nosotros, nos quedaremos. Aleluya. El mensaje del Señor era sencillo, un mensaje humilde. Usted ve estos burladores ahora en las redes sociales, burlándose, pero para ellos se aproxima a su juicio. Pero tenemos un compromiso ético y moral con el Santo Espíritu de Dios para llevar esta palabra de salvación. El mensaje es sencillo. El mensaje del Señor es, venid a mí todo aquel que crea será salvo. Simple. Y caminar a la altura de aquel que nos llamó. Pero no como ahora mismo. Y lo que me llama la atención,
que predicadores poderosos en Dios están callados, están turbados. ¿Por qué? Porque no se preparan en la palabra. Y hay que prepararse en la palabra. Porque estamos en el tiempo ya que cuando Jesús fue al desierto, le apareció el querubín caído y le fue por la palabra. Fue una guerra de palabra. Escrito está, ahora ha comenzado esa guerra de palabra. Muy fuerte. Ahora es una batalla que para responderles a la luz de la Biblia. ¿Cómo me puede decir a mí que Cristo venía bajo una voluntad carnal? Si su sangre era santa y era pura. Si se demostró que el niño, aunque tenga el VIH, crea su propia sangre. Él no podía venir según voluntad humana, porque él nunca conoció el pecado. No tenía atractivo humano para que nadie lo deseara. Gloria al Señor. Tenía la dos naturaleza, santa y humana. Esa sangre tiene el poder de salvar a todo aquel que cree en él. Él dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Pero el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Es importante, pastor, resaltar nuevamente, que por eso volvemos nuevamente, cuando Pablo y Pedro y Juan están predicando esta palabra, no se hablaba de un rito. Fíjese que cuando él manifiesta, Joel capítulo 2, verso 28, dice que esa promesa se ha cumplido. ¿Por qué? Porque anteriormente todo era sombra, no había poder. Todo era un rito. Y cuando él empieza a decirle, no tengo plata ni oro, no le dijo, aquí está la Torá, vamos a hacer un sacrificio para que tú recibas. No le dijo esto. Le dijo, no hay plata ni oro, más lo que tengo te doy, recibe. Había poder. Cuando Jesús dijo, esta escritura se ha cumplido sobre mí, se manifestaron los demonios. ¿A dónde? Allá mismo, en la cátedra de Moisés. No había Torá. Él era la Torá viviente. Es que justamente debía de cumplirse lo que estaba escrito, porque a él se le iba a dar el rollo. Sin embargo, ahora usted ve, pastor, que a mí me da pena y vergüenza todo esto. ¿Por qué? Porque anteriormente los que predicaban un evangelio han vendido esta palabra. Es que la Torá nunca ha dejado de ser. Los apóstoles tenían la Torá. La Torá es santa, la Torá es pura. Gloria. El problema es que aquí hay un cambio. Cuando no hay templo, cuando no hay el ministerio levítico no está en función, hay una pausa, se detiene todo. Entonces la Torá fue para un pueblo 500 años después de Abraham. Pero ese mismo Dios que se manifestó, que le dio esa Torá a ese pueblo, 1500 años después se manifestó, pero con una visión de salvación para todas las naciones. En conclusión, eso es lo que queremos enseñar. De que ya lo que hay que llevar es el mensaje de salvación. Salvación. Es el mensaje de salvación. Es sencillo. Salvación. Si es sencilla la salvación, ¿por qué queremos complicarla? dimensionarla? Porque la Torá no es mala. Yo la enseño. Yo estudio cultura hebrea y la sigo estudiando. Y tenemos un instituto de formación teológica y cultura hebrea que enseñamos porque Cristo nos mandó a aprender de la higuera. Aprendan de la higuera. Mateo capítulo 24, versículo 32. Aprendan de ella. O sea, aprendamos de la cultura. Pero la cultura, gloria a Dios, en cuanto a los rituales de la Torá, ya no son necesarios para la iglesia. Sí volveremos a ella cuando el Mesías venga. A sus festividades. Volveremos. Pero cuando el Mesías venga. Así que hemos llegado a la parte final. Yo quiero de manera formal invitarte este Viernes Santo, gloria a Dios, con la voluntad del Padre estaremos ministrando la palabra santa del Señor en la iglesia de salvación, Fuente de Salvación. Esa iglesia está ubicada en la calle Los Jardines, el sector Ureña del kilómetro 19 de las Américas. Así que este Viernes Santo, si Dios lo permite, junto a mi hermano y amigo Junior Fermín, estaremos allá de manera formal. Así que te invitamos de manera formal a gozarte con nosotros. Dios en el secreto nos va a dar una palabra hermosa, una palabra que impactará tu vida. Así que te esperamos. También quiero darte otro anuncio. Ya las inscripciones del Instituto de Formación Teológica y Cultura Hebrea, UNECTRI, ya las inscripciones a partir de este lunes 18 están abiertas a partir de las 6 de la tarde. Calle Julio de Peña Valdés, número 9, sector Barrio Peña Gómez, Guaricano. Iglesia de Restauración en Cristo Venceremos. Te esperamos este lunes. Comenzamos ya de manera presencial porque el Instituto Online comienza el año que viene. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperemos que estas palabras te hayan sido de reflexión y de salvación. Así que Shalom Ubrajot, su hermano y amigo se despide, Pastor Evangelista Sandy Mato. Quiero saludar y bendecir a toda esa persona hermosa que siempre se conectan con nosotros. La pastora Rodríguez, nuestro hermano Gamaliel de Cleveland, Ohio. Mis bendiciones para toda esa gente hermosa. Nuestro hermano Junior tiene
el honor de despedir este servicio. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde poderosamente. Es importante de que todo lo que se haya hablado aquí fue base bíblica. Amén. Y es importante resaltar de que la salvación es innegociable. Nadie que te pueda confundir desviar de la salvación por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario te echa a perder tu salvación o te echa a perder a ti, porque la confusión es grande. Así que en el nombre de Jesús te bendecimos de una manera en especial con nuestro pastor Sandy Mato a la luz de la palabra, como todos los miércoles. Tu hermano evangelista Junior Fermín se despide en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, Ubrajov, mis bendiciones. Shalom.